Hola Javi, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Qué rico que viniste. Muchas gracias por esta tremenda invitación. Se pasó lo lindo el lugar, me encantó. Qué bueno. Bueno, aquí te invito a vivir esta experiencia. Javiera Martino, dentista, Sí, mamá mamá de 3. de 3. Y vamos a vivir esta experiencia para saber cómo es esa regulación entre ser mamá profesional Es un y desafío, pero se puede. Se puede. buenísimo. Vamos Me a saber más encanta. de ti para que nos puedas enseñar un poquito de la maternidad. Feliz de compartirles mi experiencia. Ya pues, vamos. Vamos. Javi, te invito a ponerte el casco, la Súper. seguridad mega Siempre lo importante, primero. siempre sí, muy Oye, qué importante. lindo además. Sí, shiny, total. Me encanta. Ha sido la sensación. O sea, un hit. Me va a llevar este gorro. El casco. Para Halloween seguro desaparece. ¿Viste? Ay. Estamos listos. ¿Cuál es el mayor, como el mayor sistema de seguridad que tenéis con tus niños? ¿Cómo es lo que Yo les te enseñáis? diría que siempre la conversación y la confianza de que confíen en uno al final, yo creo que es la clave para que el día de mañana si les pasa algo, ellos puedan recurrir a ti y al final poder ayudarlos. Porque al final casi todo tiene solución, pero finalmente que te lo cuenten, yo creo que es el desafío de los papás de hoy día. Bueno, de generar esa confianza y 100%. que cuando tengan un problema no digan mi papá me va a matar o mi mamá me va a No, matar, sino que voy a llamar a mi eso mamá. mismo, que confíen, si necesitan algo, que puedan llamar, que puedan buscarte, porque al final yo creo que ahí está la clave, en la confianza, porque los problemas van a existir siempre, pero en el fondo que confíen y te lo cuenten, yo creo que ahí está el punto clave. Exacto. Vamos a vivir la experiencia. Vamos, Te invito a vivir esta experiencia, a una linda conversación, lo máximo. y, No, ya más que mi amigo Firulais, el mejor me tocó. ¿no es cierto?, con su tranquilidad. Vamos. Vamos. Javi, mamá me contabas de 3 hijos. De 3 niños, de casi 14, 12 y la más chica de 8. O sea, igual harta diferencia entre el primero y el último. Harta diferencia, los dos mayores son más seguidos. Ahí yo había salido, bueno, me casé. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 23, Jovencita. chica para los tiempos, Claro. en mi último año de universidad. Y siempre quise ser mamá, me quedé esperando guagua, de hecho en mi 6.º año de carrera, yo soy dentista. De hecho mi hijo mayor nació el día de mi titulación, que no pude ir. Oh, no te creo. Tuve que Como ir, premio. mis papás fueron a buscar el título, pero en verdad muy lindo, siempre quise ser mamá y como te decía, los dos mayores tienen 1 año y medio de diferencia, súper seguido. Entre medio de ese tiempo hice mi posgrado de mi carrera de rehabilitación oral y ahí me puse a trabajar y por eso la segunda y la tercera tienen 4 años, justo porque tienen un día de diferencia de cumpleaños, tienen 4 años de diferencia, pero sabéis que al final se amoldaron súper bien ahora que están más grandes, ya como que al final son todos ya más grandes. La chica es como mi guagua porque es la más chica de la casa, es la regalona. ¿Única mujer o tenías? Son 2 niñitas, la del medio es la más chica y el mayor es hombre. Ya. Mi pollo mayor. Mira. Oye, ¿y cómo lo haces para poder contrarrestar entre el trabajo y la familia? ¿Cómo es un día tuyo normal? Mira, en general a mí me fascina mi pega. De hecho, cuando estaba eligiendo carrera antes de salir del colegio, siempre quería el lado más médico porque sentía médico, odontología, porque sentía que iba a tener el tiempo para ser mamá, que era algo que siempre quise. Y ya ahora que están más grandes, como te decía, puedo compatibilizar mis horarios y también dedicarle hartas tardes a ellos que en verdad lo necesitan. Trato de ir de a poco, de uno en uno, cada uno con sus temas. La del medio es equitación, entonces también la acompañamos, vamos Firulais, la acompañamos al caballo, cada uno con sus deportes, sus hobbies, y me encanta poder estar, pero a la vez me encanta mi pega, que lo puedo hacer súper tranquila porque en el fondo tengo los horarios súper establecidos también. Entonces eso es súper rico de poder tener las dos cosas que me fascina hacer y en el fondo poder llevar un poco y acompañar a los niños en el proceso que están ahora, que están un poco más grandes, que tienen otros temas, ya los adolescentes es otro Es tema. otro tema, sin estresarse tanto además. Sin ¿no? estresarse tanto y en el fondo seguir, que ellos también vean que sigo trabajando en lo que me apasiona, que me encanta, que es la odontología, pero que también tengo tiempo de compartir, de estar con ellos. ¿Te gustaría dejarles eso como un mensaje, como no dejen de lado su profesión? 100%, 100%, porque creo que es un buen mensaje que ellos te vean desarrollarte en lo que te apasiona. ¿Qué sientes que ha influido en tu maternidad y tu profesión? ¿Cómo en qué te ha ayudado a seguir trabajando?
Para mí la ellos? odontología, desde la formación, desde que estudié, ha sido tema de disciplina siempre. Disciplina y orden, que al final es la estructura para todo el resto. Cuando tú tenés disciplina y orden en tu vida, que esté una casa más o menos ordenada, tus tiempos más o menos organizados, al final lo demás todo como que va fluyendo y se va Se va acomodando. dando. Hoy en día yo creo que el desafío de los papás de hoy, de criar niños que sean obviamente empáticos, pero que también sean niños responsables con la sociedad en la que les tocó vivir y también enseñarles que hoy día que está tan fuerte, por ejemplo, el tema digital, también enseñarles otras cosas aparte de eso. Entonces, ¿Cómo qué cosas encuentras tú que hay que enseñarle a los niños? por ejemplo, para mí algo súper importante es que elijan un hobby, elijan un deporte, que tengan su mundo, que es como el día de mañana quizás la pega o el trabajo que van a elegir. ¿Cómo manejas tú el tiempo de las pantallas? ¿Tienes algún tipo de...? Sí, hoy en día uno es, ojalá aplazarlo lo más posible porque todos sabemos que no es algo que les hace bien a los niños, todo lo contrario, les da mucha ansiedad, con hartos límites obviamente, con control parental, si es que tienen teléfono. ¿Le tienes un límite de horas para el teléfono? Sí, tenemos un límite de tiempo, ojalá siempre el menor posible, obviamente de repente pasan cosas. Por un lado, usarlo como a favor nuestro, si de repente necesitamos comunicarnos con ellos, pero por ahora en mi caso no hay redes sociales, en el fondo lo usan más que nada para comunicarse con sus compañeros, porque hoy en día los niños se comunican así, aunque a mí no me gusta, pero es parte de la vida. Pero no tienen redes sociales, ese sería No. uno de los límites que tú Ese es un límite y que no lo van a tener. ¿Hasta qué edad consideras tú? Yo te diría que ojalá fuera los 18, que ya los niños están mucho más maduros y ya en el fondo también entienden los riesgos, porque en el fondo uno sabe que en el tema virtual hay riesgo, entonces educarlos por un lado, porque en el fondo tampoco uno saca prohibiendo todo, porque al final tampoco entienden el porqué. Tienen las herramientas tampoco después para enfrentarlo. Claro, entonces educar mucho, enseñarles el tema de la confianza, si ven algo que no es para su edad o que no les parece, que tenga la confianza para contártelo, creo que ahí está también la clave. Y también enseñarles que hay una vida afuera, entretenida con los amigos. Que no solo es digital. Por ejemplo, como hoy día, venir a dar un paseo a caballo, actividades afuera, al aire libre, deporte, entonces al final todo eso le suma. Y el deporte y ese tipo de cosas es súper como... importante. Es como una cosa que los ayuda mucho a salir del tema de las pantallas. Entonces, al final la clave está en educar y que los niños tengan la confianza de poder recurrir. De poder recurrir en caso de cualquier cosa. ¿Qué ha sido lo más difícil que hasta ha tocado vivir como mamá y como dentista? A ver, ¿cuál es ese...? Como mamá, yo te diría que para mí lo más difícil y lo que más me afecta en general es cuando los niños se enferman. Creo que le debe pasar a todas las mamás ver un niño enfermo, como que uno quisiera estar ahí y cambiar, hacer como el switch. No me han tocado con los niños, a Dios gracias, como grandes cosas ni enfermedades, pero obviamente uno cuando los ve caídos o están con algún tema, eso para mí yo te diría que como que me afecta y me tiene como nerviosa. ¿Y cómo lo regulas tú? ¿Qué herramientas usas para poder sostener la situación de tener un hijo enfermo que te está afectando y así todo estar para ellos? Uno siempre tratar de el adulto a cargo, intentar mantener la calma, que al final creo que es como punto clave que nos cuesta. ¿Qué herramientas usas para mantener la calma? Yo de hecho siendo del área de la salud incluso también me cuesta y me han pasado situaciones que claro, uno de repente como que uno sale de sí, pero contar hasta 10, respirar. ¿Lo usas harto eso, el contar hasta 10? Trato de usarlo y trato de acordarme de usarlo, que creo que es un buen mecanismo como para poder como evaluar la situación un poquito más de afuera y con un poco más de calma y siempre que uno no pueda, pedir ayuda al de al lado. ¿Tú sabes por qué viene ese contar hasta 10? ¿Por qué? Porque se enciende cuando existe un problema que te ataca emocionalmente, lo primero que se enciende es la amígdala. Y la amígdala necesita de tiempo para poder ver bien si este ataque de emergencia es real o no. Ya, y cuán grave es al final. Cuán grave es. Entonces, ese contar hasta 10 es decir, ok, me hago cargo de lo que a mí se me aprendió para después poder atenderte a ti. Ah, qué bueno. Entonces, cuento hasta 10, respiro. Me regulo para ver la realidad, porque la realidad no es la única verdad que uno cree que existe. Es verdad, y uno se acelera mucho y de repente uno como que se desespera, pero claro, como decís tú, es un buen mecanismo de autorregulación. De frenar un poco y decir, ok, esto está pasando, ¿cómo lo manejamos al final?
Claro. Y creo que ahí está un poco la clave. Y en relación a la pega, en general, en mi trabajo me llevo, yo te diría, más alegrías que malos ratos. Obviamente, al tratar con pacientes, que es algo que me toca ver todos los días, también uno ve distintos tipos de personas, distintos tipos de personalidad. Eh, y en general, yo te diría que lo más difícil en relación a los pacientes es manejar las expectativas. Sobre todo de ello, a mí me toca un área que es la parte de rehabilitación, que tiene que ver un poco también con el tema estético, funcional. Claro. ¿Cómo lo Entonces, haces para manejar esas expectativas? en general, uno en la consulta y siendo dentista, y de hecho yo tuve, vamos Firulais, yo tuve cursos y ramos de psicología, porque en el fondo también uno ve pacientes, uno ve personas con problemas como cualquier otro. Claro, porque el paciente es un ser humano viviendo una vida, Y una experiencia. sí, pues mucho de la consulta también es la conversación, apoyar, ver su entorno familiar, el apoyo que tienen. Eh, entonces, finalmente, te diría que lo más como desafiante, finalmente, que no es un problema, pero es sí aterrizar las expectativas de los pacientes. Pero al final, en mi trabajo al menos, yo atiendo también, gran parte de mi consulta veo niños y también veo adultos. Y me toca ver muchos pacientes que vienen con distintos traumas, papás que vienen con traumas previos de situaciones anteriores, y tú cuando los ves que superan ese trauma, se entregan, finalmente te abren la boca, podemos tratarlo, y los papás se van tan agradecidos. O sea, esa sería como tu gratificación de trabajar con Máxima, niños. máxima. Y también con adultos, que vienen también con muchos traumas de infancia, De llegar al dentista y de abrir la llegar al boca. dentista, No, de que también tuvieron malas situaciones mala y experiencias experiencia. previas, y tú tratarlo y con calma, atenderlo, como entender y escucharlo al finalmente, como cuáles son sus miedos, y al final lograrlo, hacer el check y poder tratarlo, que se vayan contentos, para mí esa es la La gratificación. gratificación máxima. O sea, finalmente es mirar al ser humano detrás del Y paciente. al final, claro, y en mi profesión finalmente lo que buscamos es que las personas puedan volver a sonreír, que es algo tan Qué importante. bonito, sí, sí. Tan importante que es la sonrisa, Más ¿no? allá de lo estético o no, que de repente puede necesitar alguien, pero finalmente los ayuda a volver a sonreír, de pacientes que se tapaban la boca, que usaban mascarilla, que no se querían reír frente a su familia, y eso finalmente es súper gratificante. ¿Y qué te hace sonreír a ti? Ay, me hace sonreír a ver mis niños, ¿Qué mi situaciones? A ver, ¿qué es lo familia. que, si tuvieras que recordar así como lo que más te ha hecho reírte en una situación familiar? ¿Qué es lo más divertido que te ha pasado? No, mira, en mi casa somos una familia bien unida, una familia grande, y siempre vamos como en masa. ¿Ya? Eh, ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6 hermanos, 5 mujeres de los 6. muchos, 5 mujeres, ¿Ya? un hombre, y los viajes familiares al final siempre son mucha risa. ¿Te acuerdas de no algún sé, chascarro familiar? a ver, por ejemplo, que se ponen, siempre molestan a mi mamá para que haga sus bailes, o la ponen a hacer como piruetas Y las hace. y las O sea, existe hace. mucho humor en tu familia. Es divertido, nos reímos harto, y somos bien aclanados, entonces nos gustan las vacaciones juntos, con todos los niños revueltos, entonces al final De tus niños, ¿que alguno sacó eso divertido de tu la más mamá? chica, ¿Sí? la más chica es como bien centro, como que sí, le encanta como la chacota, y los primos no se quedan atrás. Ya. Entonces entre todos arman un grupete bien entretenido, y creo que esas instancias como de vacaciones familiares, para nosotros, o sea, para mí en particular y para los niños, algo que al final no se te olvida. Son cosas que uno tiene recuerdos, yo también tengo recuerdos de chica, de, no sé, veraneos con los primos, con amigos. Y al final, para mí, la etapa de las vacaciones es como un momento que trato de darme, como que las organizo bien para tener una parte de vacaciones como familiares, con mi familia, como extendida, con mis hermanos, sobrinos, y también otra parte de vacaciones como con nuestro núcleo, los 5, que también es rico porque en el fondo en el año uno nunca tiene ese tiempo, Claro. que la vida corre, el colegio, la pega. O sea, Y ese tiempo en verdad es bacán porque al final estamos los 5 y como que independiente de donde estemos. ¿tu familia dirías que el humor es el recurso que Sí, utilizan? sabes que nos reímos harto y también nos acompañamos harto, en el fondo, en la etapa que está cada uno. Y celebramos mucho los méritos del de al lado. Como te decía, tengo hermanas que hacen equitación, entonces de repente si tienen un concurso tratamos todos de ir a verlo. Qué importante Eh, es celebrar los momentos de triunfo, porque generalmente los damos por hechos, ¿no? sí,
Heavy. Y es tan importante el agradecimiento. ¿Qué agradecerías tú de tu vida hoy día? Si te dijeran agradece las 3 hitos más importantes de tu vida. A ver, yo te diría, uno, en tener a mi familia. Eh, Dos, la salud 100%. Me ha tocado tener familiares y amigos con enfermedades graves y ahí finalmente uno se da cuenta que la vida es un segundo, que independiente de lo que uno tenga o no, al final lo más importante es la salud. Si no tenéis salud, No hay nada más. el resto da lo mismo. Entonces Sí. yo te diría que hoy día esas dos cosas para mí son clave. Y una tercera de lo que te haya pasado, por ejemplo, hoy día. Tener la suerte de tener un momento como este hoy día, de estar aquí un día de semana, De en tener esa libertad. esa libertad, en este entorno precioso y poder darme tiempo también para mí. Qué bonito. Sí, es que eso es un gran regalo. Es que eso es como impagable finalmente, porque la vida que va rápido hoy día va muy rápido. Y Firulais también se quiere rápido para Sí, el otro sí. lado. Realmente lo que tenemos y lo que es nuestro es el tiempo, ¿no? 100%. Y tener la libertad de hoy día estar acá, en este entorno precioso, al final es un regalo, por lo que uno obviamente trabaja previamente, pero Eso mismo te iba a decir, ¿tiene que ver con algo que te regaló la vida o trabajaste para yo esto? creo que al final es harto de trabajo de uno, de llegar a donde uno en el fondo va logrando metas de la vida, pero es una oportunidad preciosa y gracias por la invitación de estar acá. Bueno, gracias a ti por venir. Una mañana preciosa con mi amigo Firulais aquí, ¿cierto? Hablamos de prioridades y de poder darte estos tiempos de decidir. Hoy día sí, voy a ir a andar a caballo, a filmar este podcast, a lo mejor ser un Un aporte tiempo para mí. Claro, un tiempo para ti. ¿Paras en algún momento del día a reflexionar o a darte Trato, cuenta? yo creo que la vida va tan rápido que nos cuesta hacer como un poco el resumen. Trato de todos los días de darme el tiempo de decir como qué fue lo más bacán del día o como cuáles fueron los altos y bajos. Eh, no me resulta siempre ni todos los días porque obviamente la rutina como que nos lleva a un paso súper rápido, pero sí como de agradecer. Como te decía antes, el tema de la salud este último tiempo como que me han tocado hartas situaciones, como te decía, a nivel familiar, de amigas cercanas, que están con enfermedades como graves, importantes, y ahí uno se da cuenta que finalmente la salud y el bienestar es como finalmente lo más importante. Todo lo demás nos vamos a ir solos después el día de Claro. mañana. ¿Cómo cuidas tu salud? A ver, trato en general, como te decía, me fascina mi pega, equilibrar mis tiempos entre la casa y mis niños. Eh, sí darme tiempos y pequeños gustos, que es lo que más me gusta, y sobre todo con mis niños y mi marido, es irnos de viaje, irnos de vacaciones a algún lugar lindo, no siempre fuera de Chile, también puede ser de repente irnos de camping, a la playa, y creo que al final esos tiempos, y como te decía antes, son los recuerdos que al final como que quedan. Los que quedan. ¿Eres fanática de Disney? Fanática de Disney, Cuéntame esa un es poco otra, de esa faceta. de esa faceta. Divertido igual, a ver, a mí siempre de chica me gustó. Tuve la suerte de que mis papás me llevaron un par de veces cuando era chica con mi hermano. Y después que conocí a Juan Pablo, eh, los dos como que teníamos ese gusto de uno el tema de los viajes y de hecho parte de nuestra luna de miel fue ir a una playa y después ir unos días a Disney. Mira el zorro. Ahí cruzó. Wow. Otro amigo. Años que no veía un zorro. De verdad, te decía, de luna de miel, parte de nuestra luna de miel nos fuimos unos días a Disney y después que nacieron los niños, como que siempre tratamos de volver. A mí es algo que me encanta. ¿Cuántas veces has ido a Disney? No he sacado la cuenta. ¿Las puedes contar con tu mano? No. 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 O sea, fanática real. No, harto, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de Disney? Es como la magia que tiene, es como un poco volver a ser niño y es un lugar que independiente de las circunstancias que de repente hay como en el entorno, un lugar que uno está contento, está relajado. A veces obviamente es un mundo un poco más, entre comillas, artificial, pero que también te da espacio para otras cosas. Que no podías guardar esos recuerdos emocionales de la vida. No, es increíble. Y ahora que mis niños, por ejemplo, están más grandes, que le encantan, por ejemplo, no sé, el tema de más de adrenalina, de las montañas rusas, y cada cosa tiene su temática, son películas que veía yo desde que era muy chica, que mis niños también han ido viendo también en el camino, y es como nuestra escapada familiar cuando podemos hacerlo. Si puedo ir sola, también. ¿También vais sola? Una vez fui con amigas el año pasado, Qué lo pasamos entrete. demasiado bien, que fue como un grupo de amigas mamás,
entonces en el fondo fue como casi terapéutico el viaje de en el fondo desconectarte, de Y volver pasarlo a ser bien, niña. claro, y de pasarlo bien como sin preocupaciones. Eh, Siente que estás como dándole un espacio a tu niña cada vez que vas, como sí, yo creo agradeciéndole, que sí. recordándote, Y también hoy día, aunque siendo adulto, de repente es como, tú decís como, no ¿por perder la qué? magia. Claro. Y tiene cosas lindas, he ido conociendo gente en el camino que también le encanta, tengo amigas que viven allá, que de repente las voy a ver. eh, entonces como que sea algo entretenido y también a la vez de poder aportar un poco para los que tienen este sueño de poder ir. ¿Qué les De diría a esas personas que lo están dudando, que les gustaría? No, es un viaje que ojalá con niños chicos uno, si tienen la oportunidad de hacerlo, es muy lindo. Porque yo creo que no hay, o hay pocos niños, a casi todos les encanta el tema de la magia, eh, el tema de las películas, de revivirlo un poco allá. Eh, si pueden hacerlo, háganlo. Y para eso yo en el fondo como que voy dando algunos de los tips que cuando yo viajo, dónde ir, cómo hacerlo, porque hoy en ¿Se día puede hacer sin gastar tanto? se puede hacer, no sé si es un viaje que más que caro es costoso, porque en el fondo, sobre todo si son más miembros de la familia, pero obviamente, por ejemplo, a mí me gusta cuando vamos, más que en un hotel, quizás arrendar una casa, que es más Ser más familiar, familia. eh, y no todos los días de ir a un parque, sino que también tener días de familia, entonces al final también podéis hacer una mezcla entretenida, gastando un poco menos, pero también teniendo una experiencia súper linda. ¿Qué recursos emocionales sientes que te deja cada vez que vas a Disney? ¿Qué les- La paciencia, porque obviamente los niños allá lo pasan increíble, es un muy buen viaje y un buen momento. Entonces, el recurso emocional que tú dirías que te Yo te deja diría ir a que es la Disney. paciencia, porque independiente de que es un viaje precioso, hay que manejar también el tema como de la ansiedad, porque hay que hacer filas para subirse a los juegos. Ah, qué buen eh, aprendizaje eso entonces. entonces al final, parte del viaje también en el fondo es tener paciencia, niños, esto se demora un poco más, En un mundo que es todo inmediato, que todo es, finalmente, sí, o sea, un tremendo recurso lo que te enseña sí, es un gran Disney. recurso y como al final la tolerancia y la frustración un poco, porque en el fondo quizás hubo un juego que no pudiste hacer o que cerró cuando ya estaba allá adentro y al final es parte del Es parte de la vida. O sea, aprendizaje. Disney podría ser como la vida, que tiene magia, Tiene y sin magia embargo, hay que hacer fila, a veces te van a cerrar el juego, y de pero hay que repente hay quedarse. gente que no te quieres cruzar en el camino y claro, hay que seguir y tener como el recurso para poder salir de ahí y seguir pasándolo bien al final. ¿Qué le Y yo, dices a tus niños cuando los ves con mucha ansiedad? ¿Qué recurso ocupas ahí? yo en general, que era lo que comentábamos antes, trato de primero que respiren, como para poder regular. ¿Y te hacen caso? No siempre, pero ¿Ya? lo intento. Ya. Darles obviamente también su tiempo, porque cada uno yo creo que tiene el tiempo de regular distinto. Eh, cada Cada uno uno tiene su tiene, amígdala, cada uno tiene que se llama complejo amigdalar, pero cada uno claro, tiene ese complejo. y su tiempo en el fondo como para procesar las cosas. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, pero al final, una vez que están como más en calma, y quizás analizar la situación, darles herramientas, ayudarlos. Pero ya cuando están más en calma, porque al final cuando está como todo como en el pic de algún problema, obviamente uno es difícil resolver algo desde ahí. Entonces, como un recurso, si las mamás que te están viendo, tienes a tu hijo en la fila, que en este caso, por ejemplo, la fila para un juego de Disney, y lo cierran, y tu hijo se regula. Ahí sí, ahí yo trato de uno ponerlo en contexto una vez que está más calmado, de que son cosas que pasan, que esta vez no se va a poder, puede que alguna vez más adelante se pueda, pero que tampoco lo vamos a pasar mal, ni eso va, en el fondo, va a decidir como el rumbo del día O finalmente. sea, el recurso sería mirar en perspectiva, Mirar en que perspectiva no se acabó el mundo porque no pudo y, entrar. y claro, y si no fue el juego, quizás un helado, quizás comerse algo rico y seguirse. Al final en las vacaciones generalmente uno quiere pasarlo bien. Uno no siempre descansa en las vacaciones con niños Poco, sí. porque es intenso, pero finalmente sacar lo bueno del día y lo lindo del día. Está buenísimo ese recurso, me encantó el recurso de la espera y enseñarles que el mundo no es a mil Porque hoy como día es todo hoy día, es a un botón. es Hoy a un día botón. es la televisión que quieren ver, los monitos que quieren ver. Quieren comprar, queréis comida, queréis restaurante, Y no es como en nuestros tiempos, que yo me acuerdo que, por ejemplo, el monito que me gustaba lo daban el sábado en la mañana a las 10 y si me lo perdía, y no había otra no había otro, oportunidad. no quedaba grabado, Nada, no no lo existía. repetían. No es como hoy día YouTube o todas las aplicaciones como de
de serie y de película, que por un lado es increíble, pero por otro lado también el tema de la inmediatez, como que también trato de que poner un poco el freno, como no tiene por qué ser ahora, como podemos esperar, ¿En tu como... rutina diaria utilizas ese recurso de la espera? Sí, lo trato y sobre todo, por ejemplo, que los niños son ansiosos, no sé, quiero probar el nuevo jugo. Ojalá con calma, ojalá Ya, con calma. Uno siempre, como papá, uno siempre le quiere dar todo lo que todo. uno pueda a los niños, eh, pero obviamente como trabajar un poco en la paciencia y en la calma, yo creo que los va a beneficiar el día de mañana. De todas maneras, sobre todo en este mundo dopamínico donde están como Es adictos a todo, la es inmediatez. todo inmediato, lo que uno quiera, la comida, la televisión, las pantallas. ¿Y cómo lo haces tú con lo inmediato? ¿Sientes que te ha llevado un poco esa ola de la inmediatez? Yo creo que en algún momento sí, como a todos quizás, porque obviamente es algo que funciona rápido. Yo en general para mis cosas soy bien estructurada, pero también no me gusta perder el tiempo. Ah, claro. Entonces, te estoy inventando, si quiero, no sé, ordenar una repisa, quiero ir a buscar la repisa, comprarla, instalarla en el mismo segundo Todo al tiro. y ordenarlo. Y la vida de a poco me ha ido enseñando que, pucha, ese día la repisa no estaba y tengo que esperar hasta el lunes, instalarla el lunes y manejar un poco, Te escucho y hasta a mí así se me paran los pelos. porque sí, como Porque tengo claro, todo estamos un tan poco con el acostumbrados. orden y la organización en la casa, que me gusta tener más o menos todo como, porque creo que un ambiente como ordenado facilita muchas otras cosas. ¿Qué herramienta le ha dado el orden a tus hijos? Estructura, yo creo. Por ejemplo, tener un escritorio ordenado para que ellos puedan estudiar, Si está porque desordenado, tú entras y les dices, ordénalo. trato o los acompaño en el orden o les enseño y de a poco, ¿Cómo o- partiste? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo a ver, partiste enseñándoles el yo orden? le heredé ese tema mucho de mi mamá, que éramos 6 hermanos, pero en general siempre la casa estuvo en orden. Y ella en general también manejaba el tema del orden, porque al final estar en una pieza desordenada o en un escritorio desordenado, obviamente que te quita paz y te quita como el foco, que es lo que uno necesita al final. Bueno, y ese orden tiene que ver mucho con el orden mental. Si También, estamos en un ambiente desordenado, es difícil que el cerebro esté es ordenado. ya. eh, a ver, de repente uno se pone más estricta de la cuenta porque, claro, uno quiere la casa perfecta, que con niños nunca va a estar perfecta. Es que más que una casa, es que tiene que ser un hogar, Un donde hogar hay un donde haya poquito, vida, donde claro, haya, no haya sé, vida. donde haya de repente desorden, que hayan flores, que en el fondo sea una casa bien vivida. A mí me encanta que los niños inviten amigos, que la casa esté como siempre, Activa. como activa. Me encanta que los viernes, y mis amigas de repente se ríen, como ¿con cuántos estáis hoy día? No, con 10, no, cada uno invitó 3, 4. Chuta, casa Eh, real de muchos niños. Bueno, tú estás acostumbrado a todos, po. estoy acostumbrada como a la multitud en general, y encuentro bacán también poder tener a los niños, que ellos tengan como la oportunidad de tener a sus amigos en la casa, de invitarlos como a su entorno. Eh, Creo que eso también te da muchos beneficios al final. La sociabilización es súper importante en Muy la crianza de nuestros importante, niños. muy importante. Y obviamente todos los niños son distintos, hay algunos que quieren más, otros quieren menos, pero al final los amigos también son la familia que uno elige, ¿eh? La familia extendida. La familia extendida, que también son súper importantes en la vida. Papás del curso de mis niños, y no todos son iguales, y hay niños y hay personas que les gusta más, que les gusta menos, ir también haciendo como un punto medio, pero creo que los amigos son parte de la vida que te acompañan. eh, en lo bueno, en lo malo. Entonces creo que es como un recurso importante tener como buenos amigos. ¿Sientes que tus niños han aprendido ese recurso de ti? Sí, sí, son todos de muy buenos amigos. Obviamente los más grandes están en una etapa de transición cuando son más adolescentes, pero sí tienen sus amigos como de primera infancia que siguen estando. Mira qué bonito. Y al final pasan a ser parte como de tu casa, Claro. de tu familia. ¿Son vecinos o no? No, a muchos Ya. amigos de colegio, pero que para mí son como casi hijos, como... Ya. Hijos putativos. Claro, 100%, porque en el fondo ellos han estado desde que son chicos, incluso con la más chica, amigos que tienen desde, no sé, los 3, 4 años, cuando entraron al colegio, y están hasta hoy día, y se quieren un montón y se cuidan, y creo que es un recurso Muy valioso. bonito recurso. Yo te diría que principalmente, que me costó entenderlo, que hagan lo que a ellos como que les gusta, les haga feliz. Yo te diría que eso, ¿Y cómo se finalmente. lo vas diciendo? Porque ellos lo que hacen es integrar lo que nosotros les vamos diciendo. ¿Qué sientes Claro, que porque los niños absorben mucho de lo que ven también en la casa.
pero obviamente, como te decía, al que le gusta quizás un deporte o algún hobby o alguna cosa, en el fondo como potenciarles un poco eso, de que si los hace feliz, de acompañarlo. Y que obviamente siempre vamos a estar ahí para acompañarlos finalmente. O sea, que cuando ellos prioricen en su vida no se castiguen, sino que digan, ah, esto está aprobado. No, y que lo pueden hacer. Como te decía, a mí me fascina mi pega y ojalá la pueda seguir haciendo hasta lo que más pueda. Y eso también yo creo que lo ven, po. Claro. Lo ven y al final ellos obviamente el día de mañana van a querer seguir también su sueño, lo que les guste de cada uno. Ese sería tu legado. Yo te diría que sí. Y hablando, porque aquí miramos hacia abajo a los niños, pero mirando hacia atrás, ¿qué sientes que tus papás te dejaron en tu voz interior? Yo te diría que, como hablábamos antes, el tema de la familia, de que al final son las personas que siempre van a estar. Entonces creo que también conecten con eso, de que, como te decía, somos muy apatotados. Entonces creo que eso también te da, en los momentos buenos y malos, te da como esa fortaleza. Del día que pase algo, no te va a tocar vivirlo solo. Qué bonito eso. O sea, en tu mundo interior hay una muralla de sostén y de compañía y de familia, sí, que es muy importante. Súper. Y cuando algo no te resulta, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? A veces cuesta, porque como te decía, soy como bien estructurada para mis cosas, pero a ver, en general cuando algo de frente no sale, es decir, no era el camino y buscar otro. ¿Cómo llegaste a eso? Porque no, eso suena bonito, pero sí, es un camino. Sí, es un camino. Yo creo que al final uno cuando se equivoca y uno insiste mucho en algo, al final las cosas que tienen que ser yo creo que van a ser. ¿Hay alguna situación que te recuerde especialmente esa rendición a lo que tiene que ser? No, en cosas cotidianas. Me acuerdo que cuando estábamos eligiendo un departamento después que nos casamos o cuando nos íbamos a casar, yo encontré uno que me encantaba, que dije, este lugar, uno entra y dice, aquí es, y por A, B o C no resultó. Y es frustrante, porque está contra el tiempo, qué sé yo. Y al final me di cuenta que apareció otro que era mucho mejor, que era como el lugar que tenía que ser. Y qué bonito. O sea, confiaste en la vida y la vida te devolvió. Y claro, en el momento mejor. Uno quiere tirar todo lejos, pero obviamente... Pero contaste hasta 10. Contamos hasta 10, lo intenté, quizás fue hasta 7 en ese minuto. Y al final te das cuenta que la vida va buscando otro camino y al final no era para ti ese momento o ese lugar. Y al final llegaste al camino que tenía que ir porque así tenía que ser. Así era. ¿Qué te gustaría que le preguntaran a tus hijos en 15 años más y dijeran, le agradezco a mi mamá esto? ¿Qué te gustaría que fuera ese agradecimiento a qué? Yo creo que el estar. Le agradezco a mi mamá estar con nosotros. ¿Cómo lo vas a sentir esa emoción, eso de estar ahí? Yo creo que de que se sientan acompañados, porque hoy en día también, como lo hablábamos antes, es una vida que va muy rápido y muchas veces no todos los papás tienen la suerte de poder estar, o al menos tratar de estar como en las cosas más importantes. Creo que eso es como que se van a llevar ese recuerdo. ¿Momento del día más importante para ti para que sepan que estás? ¿Cuál es? Yo creo que el día a día, no tiene que ser una situación como en particular. Por ejemplo, como te decía, la que hace equitación, acompañarla en eso, el que hace deporte o algún hobby, también estar ahí en su presentación, no sé, de fin de año o cuando recibe un premio. O sea, que sepan que son tu prioridad. Sí. Ese es el punto importante. 100%. Y si miras para arriba, ¿qué le agradeces a tus papás? Eso también. El estar. Sí. O sea, es un bonito legado de papá a hija, de hija a nietos en este 100%. Caso. Como que al final eso yo creo que se traspasa. El gran valor familiar sería el estar el uno para el otro y ser familia. Eso mismo. Qué bonito. ¿Viste? Qué bonito. Me encantó. Sí, está bonito. Vamos. Vamos. Vamos, Firulais. Ya. Él necesita fuerza. Ahí, vamos. El andar a caballo nos entrega una emocionalidad distinta. No sé si la sentiste. Uno llega a lugares un poco más profundos porque te va meciendo y recordando ese sostén también en la vida, que es algo que tú has tenido mucho en tu vida, que es el sostén familiar. El caballo te entrega esto de acogerte, de acompañarte, poder empatizar contigo. No, y te da calma también. Te da calma. ¿Qué sientes que ha sido distinto una conversación sobre el caballo que a pie? Yo te diría que 100% como la calma, de como confiar. Confiar, qué bonito. Esa es una palabra que ha salido harto aquí, confiar. Sí,
confiar en que él sabe dónde va, que nos vamos a ir por buen camino. Y como te decía, en mi familia hemos estado siempre ligados a los caballos. Yo desde muy chica, que nos gusta andar a caballo, hacer paseo al cerro. Y creo que en parte es eso, como que Tú sabes que el te caballo, aterriza. cuando yo lo utilizo para terapia, el caballo representa la vida. Ah, Entonces lo bonito es que estás confiando en la vida. Estás confiando que va a ir a su ritmo, que la vida que te va a acompañar. te va a acompañar, va hacia un camino que va a ser beneficioso para ti, así como el departamento que pensaste que ese era, ¿no? Y la vida fue y te entregó uno mejor. Oye, qué linda la Sí. comparación. Para mí siempre ha representado la vida, y cuando las personas, por ejemplo, vienen muy aceleradas, no sé qué, la vida se calma más. El caballo 100%. muchas veces le regala ese espacio de gratitud, de confort, de decir tranquila, confía. Uno corre, Sí. corre, la vida como que te lleva rápido, pero sí, gracias por este momento De estar. de conectar y de calma. Mamá, es tan desafiante Es porque muy desafiante. todos amamos a nuestros hijos y sin embargo nadie nació con un manual No. y cada hijo es distinto. Y claro, y el cada manual año que te nace sirvió para uno, no con el sirve para el otro. no funciona. Sí. Y es mucho también de ensayo y error, pero obviamente en el camino ir acompañando, de que entiendan que tampoco uno en el fondo es perfecto, que uno se puede equivocar, pero que obviamente uno quiere al final lo mejor para ellos. Claro, que el amor siempre va a existir, Eso. que sepan que tú estás. Eso, Como lo que les para mí es quieras lo más dejar. importante. Ay, chao Firulais, muchas gracias por esta invitación, lo pasé increíble. Qué bueno, Javi, me encantó conocerte. Muchas me gracias. encantó, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, una mañana distinta, más relajada que la rutina misma, así que Espero que lo hayas disfrutado y te agradezco Mucho. muchísimo el entregarnos tu manera de ver la vida, de cómo has criado a tus hijos. Es tan desafiante esa etapa de Sí. criar y siento que lo has logrado poder disfrutar, conectarte todavía con esa niña interior yendo a Disney, pudiendo entregarle a tus hijos esa herramienta de poder contar contigo. Y creo que eso es súper valioso para tantas mamás que están en la misma etapa y necesitan a veces una guía. muchas gracias. Y nada, invitarla a que, bueno, como decíamos antes, cada maternidad es distinta, que aprovechen a los niños que crecen muy rápido. Y eso, y gracias por esta linda experiencia, de verdad que me encantó. Me fascinan los caballos y él es un sol. Él es muy amoroso. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en este capítulo de La Rienda de tu Vida, este podcast que tratamos de mostrar la vida cotidiana de mujeres que lo han logrado, que tienen una vida familiar que a todos nos gusta tener y que van dando esos pequeños tips que nos ayudan en el día a día. Si te gusta este contenido, síguenos en redes sociales, ponle like, campanita, síguenos para que te pueda avisar cada vez que salga un capítulo nuevo. Gracias por estar con nosotros.